Bueno, vamos a empezar un poco con Colosenses, ¿no? Con el contexto, la primera parte, y después ya vamos a empezar a analizar la introducción de la carta. El autor de Colosenses es el apóstol Pablo, ¿no? La carta la escribió aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Hubo un terremoto sobre Colosas, se calcula que en el 64, en el 65, donde casi destruyó totalmente la ciudad, ¿no? 3 o 4 años después de esta carta. Esa es como una nota de color, ¿no? Pero lo que importa acá es que el autor es Pablo. ¿Y saben en qué contexto de su vida él lo escribió? ¿Alguno recuerda qué pasaba con Pablo? Exactamente, era el primer encarcelamiento de él en Roma, y este encarcelamiento era una prisión domiciliaria, ¿no? Era una casa que él alquilaba y estaba vigilado día y noche, pero él tuvo oportunidad, a pesar de eso, de poder enseñar y poder predicar la palabra, y así es como se difundió. Y esto lo podemos leer, si ustedes quieren anotarlo, en Hechos, capítulo 28, del 30 al 31, donde nos cuenta esta parte de la vida de Pablo. Y Hechos 28, del 30 al 31, nos va a decir: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Gloria a Dios por eso, ¿no? Encarcelado y todo, él seguía predicando a Dios. Una aplicación para nuestras vidas es eso, no importa quizás las circunstancias en que estamos, todavía nosotros tenemos que seguir predicando a Dios. Dios nos da la libertad. Después, mucho más adelante, en otro encarcelamiento, tenemos Filipenses, no sé si recuerdan, la carta del gozo. Él ya no estaba en una casa encarcelado, y ella estaba presto a morir. Miren cómo Pablo aprovechaba los momentos, era todo para él el Evangelio. Bueno, pero volvamos ahora a Colosas. Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosenses. El que fundó Colosenses era un discípulo suyo llamado Epafras, que junto a Timoteo seguramente habrán escuchado el Evangelio de Pablo en Éfeso, porque Éfeso es una ciudad que quedaba muy cerca a Colosenses, ¿no? A Colosas, perdón. Ahora vamos a ver el motivo de por qué escribe esta carta. El motivo es porque justamente Epafras, su fiel siervo y el que fundó esta iglesia, lo va a visitar a este encarcelamiento, a esta casa, y les comunica acerca de la marcha de cómo iba la iglesia que él había fundado. Y le llevaba acerca de las inquietudes de los hermanos por dudas doctrinales que empezaban a haber por falsas enseñanzas que se estaban propagando en la iglesia. Los hermanos fieles de Colosas empezaban a dudar de si es lo que ellos habían creído, si era esto nuevo que nos están llevando. Y eso lo vamos a ver después más adelante cuando nos metamos en el capítulo que habla exactamente sobre esas herejías que estaban entrando, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de la ciudad de Colosas. Esto lo que voy a hablar es un poco del contexto geográfico, histórico y quizás social de la ciudad, y podemos ver cómo esto también a nosotros nos puede traer cierta enseñanza para nuestras vidas, ¿no? Colosas se encontraba en lo que es el interior de la provincia de Asia Menor, ¿no? Estaba entre la ciudad de Herápolis y la Odisea. ¿Recuerdan escuchar esta ciudad, la Odisea, en otra parte de la Biblia? Exactamente, en Apocalipsis, ¿no? Jesús le pide a Juan que escriba una carta al Señor para esta iglesia. La Odisea era conocida por ser una ciudad rica, por sus oradores muy elocuentes y por los filósofos. Colosas no se había quedado atrás. Vamos a decir que en el siglo V a.C., 500 años antes de que llegara Cristo, que se humanizara Jesús en Cristo, Colosas había sido una ciudad muy próspera y muy importante. Era conocida porque había un tipo de lana negra que era muy codiciada, y económicamente era una ciudad que había levantado mucho. Ya en la época de los apóstoles no era así, pero esto que haya sido una ciudad muy importante, un centro comercial importante,
nos va a hablar de que también era un centro donde confluían diversas y distintas culturas. Y al haber estas culturas que interactuaran, es muy probable que lo que sucedía en la iglesia de Colosas pueda ser como que inducido por eso, ¿no? Esta mixtura cultural. ¿Por qué? Porque da como un caldo de cultivo, vamos a decirlo así, como para que se pueda dar el sincretismo. ¿Saben ustedes lo que es el sincretismo? ¿Alguno lo quisiera decirlo? ¿Qué puede ser el sincretismo? Mati, tenés muchas ganas, pero bueno. Muy bien, muy bien. Exactamente, exactamente. Es tomar un poquito de acá, tomar un poquito de allá y poder hacer una creencia que no va a molestar a nadie, que a todos le va a caer bien, porque tiene de todo un poco, ¿no? Es poder armonizar pensamientos, filosofías que son encontradas, que en realidad no se pueden nunca armonizar, pero se hace armonizar. Esto pasó en la historia muchas veces. El Imperio Romano, mucho después, vamos a decir en el siglo IV, con Constantino, por ejemplo, cuando tomó la religión cristiana como oficial para el imperio, hizo eso, ¿no? Mezcló el cristianismo con ciertas enseñanzas y festividades paganas. También lo hizo la corona española en la época colonial, ¿no? Con las diferentes colonias fue mezclando el catolicismo con sus creencias populares. Y nosotros, hoy en día, en esta época, no estamos tampoco libres de ese sincretismo. Entra mucho sincretismo en el cristianismo, lamentablemente, ¿no? Mezclas con religiones orientales, filosofías orientales, la nueva era. Hay muchas cosas que a veces nosotros escuchamos que no son bíblicas. Por ejemplo, la confesión positiva. Piensa bonito para que te vaya bonito. Declará que va a pasar. No digas eso, no declares porque te va a pasar. Eso no es bíblico, aunque lo repetimos a veces como cristianos. Escuchamos a algún predicador en algún lugar en internet que por ignorancia lo dice, pero eso no es bíblico. ¿Por qué? Después, si alguno tiene una duda, lo podemos hablar. Pero el único que tiene el poder de crear a través del pensamiento y a través de su palabra, ¿quién es? Muy bien, muy bien. Es Dios. Dios es el único que puede crear y nosotros no somos dioses. Eso lo tenemos que tener en claro, ¿no? No somos dioses. Ese sincretismo, esa falsedad, nos hace pensar o nos hace ver como dioses, que yo puedo crear una realidad. Si eso fuera real, tanto el apóstol Pablo, Pedro, Santiago, inclusive Jesús, no hubieran conocido nada de la doctrina bíblica. ¿Por qué? Ellos declaraban persecución, ellos hablaban de enfermedades. ¿Cómo vas a declarar eso, Pablo? ¿Cómo vas a decir que vamos a ser perseguidos? No declares eso. No, podemos ver cómo puede entrar el sincretismo a nosotros. Esto viendo el tema de la mixtura cultural. Otra enseñanza que podemos también sacar acerca de la cultura es que nosotros como cristianos estamos inmersos en una cultura. Nosotros formamos parte de esa cultura y también somos llamados a levantarnos como de una manera contracultural. El cristianismo siempre fue contracultural y no tenemos que adaptarnos a esas culturas, y quiero aclarar, siempre y cuando esas culturas ataquen la soberanía de Dios, ataquen la ley de Dios y a Jesucristo. Para explicarlo un poco mejor, esto lo aprendí con Sergio de las misiones, ¿no? Si yo ahora me voy a África y voy a una iglesia cristiana en África, voy a ver que ellos alaban de una manera totalmente diferente que a la nuestra. Es una cuestión cultural. Si yo me voy a Dinamarca o a Estados Unidos, es totalmente diferente que como en África. Eso no está mal, eso no está contra la palabra de Dios, no está contra. Esas son características culturales que no dañan y que uno tiene que mantenerlas. Ahora, si hubiera cosas culturales, por ejemplo, algún rito de iniciación de ciertas culturas, algunas costumbres
como pasaba con los griegos, sexuales que irían contra la ley de Dios, eso sí no lo podemos tolerar. Y nosotros no nos tenemos que dejar influir por la cultura, sino nosotros influir hacia la cultura, ser luz. ¿De qué manera? Bueno, esto les dejo a que cada uno pueda pensarlo, cómo podría influir a la cultura, ¿no? ¿En qué manera evangelizar siendo luz? Eso es un lindo ejercicio para poder hacer. Después vamos a seguir con el tema de la ciudad de Colosas, con la iglesia de Colosas. Se cree que la iglesia de Colosas funcionaba en la casa de Filemón. Nosotros después lo podemos ver también en la carta de Filemón, porque Filemón era una persona que vivía en Colosas, un fiel siervo, y no sabemos cuántos hermanos habían en la iglesia, si eran 10, si eran 50, si eran 100, era una casa. Puede ser que sea una casa grande porque él era una persona adinerada, pero eso sí que no lo podemos saber, ¿no? Sabemos que funcionaba en la casa de Filemón. ¿Cómo es presentado Jesucristo en Colosenses? Jesucristo es presentado como el Señor Supremo. El Señor Supremo exalta al Señor Jesús sobre los poderes del universo, sobre la naturaleza, después eso lo vamos a ver en sus correspondientes capítulos, y sobre la historia y sobre la vida de las personas. Palabras para tener en cuenta. Son palabras claves que nos van a llevar a que prestemos atención cuando leamos Colosenses. Primero, la expresión que está en Colosenses 3:11, que dice: Cristo es el todo en todos. Cristo es el todos en todos. Y después podemos ver plenitud, ser lleno hasta derramar, y la palabra llenar. Son palabras claves, ¿no? Todo eso en cuanto a Cristo, la plenitud de Cristo, ser lleno de su plenitud. Una cosita que yo les dejé, una hojita, un resumen, donde van a ver en la parte de atrás un bosquejo, y eso es un bosquejo, ¿no? ¿Qué es un bosquejo? El bosquejo es como una guía temática de lo que nosotros vamos a leer, ¿no? Es como un índice de lo que vamos a leer. Un bosquejo es cómo se estructura una carta, qué temas se van a hablar. No, los bosquejos no están hechos por los autores bíblicos. Los bosquejos a veces los podemos encontrar en la Biblia al principio de la carta, sobre todo si es una Biblia de estudio, y no son inspirados, sino que son que ciertos eruditos que hicieron la traducción de la carta nos muestran cómo poder ir estudiando la carta. Yo sé que es un tema tedioso el de los bosquejos. Cuando a mí me lo enseñaban yo no entendía por qué me lo enseñaban, y recién esta semana, preparando la clase, empecé a encontrarle el sentido al bosquejo, ¿no? El bosquejo que nosotros vamos a ver va a ser una guía para ir viendo las clases que vamos a tener. Por ejemplo, nosotros hoy vamos a hablar acerca de la introducción, todo lo que es la introducción. Otra clase veremos otras secciones, Pero lo que les quiero decir es que el bosquejo no es que es algo inspirado, es algo que hicieron los hombres para poder entender la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay un solo bosquejo. Hoy vamos a ver este bosquejo que es más complejo y otro que es más simple para poder entender un poco cómo se estructura la carta. Vamos a ver que en la introducción, que dice que es del capítulo 1, del 1 al 14, encontramos la salutación, los saludos, se presenta Pablo, a quien le escribe. También ahí vamos a encontrar una alabanza hacia su fe, un trato cordial de Pablo hacia los colosenses, porque nosotros a simple vista en el bosquejo podemos ya ver de qué va a hablar la carta, cuáles son los temas que se van a tocar, cómo es el ambiente que está pasando. Porque si ustedes ven, quizás bosquejos de otras cartas, como Gálatas, cuando lo dio Alejandro, no empieza tan cordialmente, va directamente al tema. Acá ya hay un punto más cordial con los colosenses, ¿no? Después de esa introducción, de esa oración que él va a tener para el crecimiento en Cristo, nos va a presentar en la sección 2 la manifestación de la supremacía de Cristo. Nos presenta a Jesús primero
no en lugar, sino en importancia, en lugar y en importancia, por favor. El primero en la creación, el primero en la iglesia, tiene el primer lugar en la iglesia, en la reconciliación, Él es el que nos reconcilia con el Señor, y el primero también en el ministerio de Pablo, Él nos va a mostrar eso. Después que dio esta manifestación de Cristo y nos mostró la verdad, recién ahí la va a contraponer con las falsedades. Ustedes van a ver en la tercera sección una defensa de esa supremacía y la contrapone contra las falsas enseñanzas que iban apareciendo. Y ustedes pueden ver en los puntos A, B, C y D cuáles son las falsas enseñanzas que se iban imponiendo. Está bueno ver esto, ¿no? Que primero presenta a Jesús, su supremacía, su poder, quién es, y recién ahí, cuando la gente lo puede ver, recién ahí Él va a tirar por abajo todas las falsas enseñanzas. Es imprescindible conocer la verdad para no caer en la mentira. Primero, muy bien, primero presenta la verdad. Después de eso, que nos presentó a Cristo, después que tiró por tierra todas las falsas enseñanzas, se nos va a demandar un modo de vida. Y es en la sección 4, la supremacía de Cristo demandada en la vida cristiana. Ya lo sabemos, ahora lo sabemos. Bueno, ¿cómo nos relacionamos con Cristo? ¿Cómo es la relación en la iglesia? ¿Cómo en el trabajo, en la familia, en la sociedad? No nos va a demandar a pedir que nosotros cambiemos sin antes conocemos las verdades. Es lo que hablamos la clase pasada. De hecho, si alguno no estuvo en la clase pasada y quiere el resumen, lo tengo para poder pasárselo. Pero es lo que vimos la clase pasada. Yo no puedo aplicar si yo no cambié, si yo no conocí y si yo no cambié. Siempre la transformación es de adentro hacia afuera. Y al final tenemos una conclusión. La conclusión saluda y también encontramos una exhortación final y unas palabras de bendición. Después en sus casas, mírenlos tranquilos, pueden hacer si quieren un análisis de esto, comparándolo con los versículos, si algo les llama la atención acá en este bosquejo, buscarlo en la palabra, ver qué conclusión puede sacar, ¿no? Por ejemplo, yo veo que primero Él ora para que ellos crezcan. Una vez que oran para que crezcan, y esa oración, Él va a presentar a Cristo. Y recién ahí va contra las falsas enseñanzas. Y recién ahí nos va a demandar una forma de vivir. Hay un orden en todo esto. Me demuestra esto, un orden, ¿no? Y por último, por ejemplo, yo saco una conclusión que a mí me mató esto, que es en el capítulo 4, del 16 al 18, hay una exhortación final. Está terminando la carta, y él usa las últimas gotas de tinta para todavía exhortar a alguien, animar a un pastor a predicar la palabra. Es esa preocupación hasta el último momento por la vida de la iglesia. No es que saluda, bendice y chau. Él hasta el último momento, la preocupación de Pablo y por supuesto, primero la preocupación del Señor. Nunca nos olvidemos que es una carta inspirada por Dios y son palabras de Dios. Ahora vemos que podemos ver este bosquejo de otra manera también, ¿no? Más sencillo, que no lo tienen ustedes, pero que es el capítulo 1 y 2, es totalmente teológico y doctrinal. Él nos va a presentar la importancia de Cristo, qué hizo por nosotros, y después capítulos 3 y 4, ahí va a ser práctico, instructivo. ¿No? Es un resumen del bosquejo, pareciera esto. Son los mandamientos, los deberes, cómo debemos comportarnos. Y bueno, luego tenemos los saludos finales. Esto es en cuanto al bosquejo de la carta. Voy a tomar un poquitito de agua. Bueno, vamos a entrar por fin en Colosas, a la carta. Ahora sí, vamos a ver la carta. Si tienen la Biblia, la quieren abrir en Colosenses, el capítulo 1, porque vamos a ver la introducción, que vamos a verlo del capítulo 1, del 1 al 14. Vamos a verlos por versículos, ¿no? Nosotros podemos leer: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos
en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Vamos a ver qué enseñanza podemos sacar de un saludo y de una presentación. Primero, vemos que dice Pablo, dice apóstol de Jesucristo por voluntad del Señor, y el hermano Timoteo. De paso hablo, no digo. Timoteo estaba acompañándolo a Pablo en el momento que escribe la carta, pero no es Timoteo el que escribe. También vamos a ver que al final de la carta hay otros hermanos que acompañan a Pablo, que están junto con Pablo. Pero ¿por qué lo está nombrando a Timoteo? ¿Por qué? Y no nombra a los otros. Esto es una conjetura mía, no digo que sea, no es, yo lo vi de esta manera. Timoteo era de Éfeso, había estado en Éfeso, había sido también pastor en Éfeso. Éfeso era una ciudad cercana a Colosas. Nosotros tenemos que saber que los colosenses no lo conocieron a Pablo físicamente, los hermanos, solo Epafras, y tampoco Pablo los conoció personalmente. Y Timoteo es muy probable que sí haya sido conocido de los hermanos de Colosas. Y es como buscar un punto de encuentro, ¿no? Estoy con Matías, ustedes los conocen a Matías. Es como buscar ese punto de amistad, ¿no? Y así poder llegar de otra manera a ellos. Por eso lo nombra Timoteo. Pero bueno, esto es algo que yo lo pensé, no es importante porque no, en el sentido de que no va a cambiar nada a nosotros. Quizás nos puede ayudar al saber que a presentar algo del Señor es buscar un punto de encuentro con la persona, ¿no? Pero lo que más me llama la atención y lo que sí quiero ver que sea importante es lo que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué se presenta así? ¿Por qué no va directamente, dice Pablo y el hermano Timoteo a los hermanos en Colosa? Él, al decir apóstol de Jesucristo, está apelando a un principio de autoridad que le da el ser apóstol de Jesucristo. Pero, siempre hay un pero, no pensemos que es una autoridad por un puesto jerárquico, que es una autoridad porque ser apóstol es lo más grande que hay. Entonces yo puedo mandarlos. No. Tenemos que entender qué significa ser un apóstol. ¿Qué es la palabra apóstol? ¿Qué significa, no? La palabra apóstol es un enviado, un mensajero, es simplemente un cartero. Nosotros tenemos que saber eso. En griego la palabra apóstol es apostelos. Estamos en el Imperio Romano. El Imperio Romano fue aquel que conquistó Grecia y tomó de Grecia muchas cosas, la cultura, el idioma y también algunas instituciones. Para ver lo que es un apóstol, veamos, por ejemplo, podemos ir a un escrito de un filósofo del siglo IV a.C., que es Platón. No sé si lo sintieron nombrar a Platón ustedes algunos. Él hablaba acerca de otro filósofo, Sócrates, que nunca supimos si existió o no existió. Quizás existió, pero no dice lo que dice que decía. La cuestión es que nosotros tuvimos un presidente acá que leyó todos sus libros que nunca escribió Sócrates, ¿no? Eso es monumental, pero bueno, remóntense a los años 90, no voy a dar nombre. La cuestión es lo siguiente, Platón hace un libro que se llama La República, donde él va a hablar acerca de cuál es la mejor manera de gobernar un Estado, y hace una pirámide social donde él va a separar los diferentes estamentos. Arriba de todo coloca a los filósofos, claro, él es filósofo, los mejores son los filósofos, los que tienen que gobernar. Y nos vamos a ir abajo, a la base. En la base vamos a encontrar a los artesanos, que eran los que trabajaban con la mano, por lo tanto no era bien visto por los griegos. Vamos a encontrar también a los esclavos y a los apostelos. Estaban abajo de todo. ¿Qué eran los apostelos? Eran esos que llevaban mensajes, cartas, de un lugar a otro, lejano, ¿no? Por ejemplo, era lo que, no sé si escucharon los chasquis en la cultura precolombina, ¿no? Que llevaban esos mensajes en tiempos de guerra. Bueno, era eso. Y si volvemos a Roma, nosotros vemos que en Roma era peor todavía. ¿Por qué? Si uno te quería ingresar al ejército, a las legiones romanas, lo primero que tenía que hacer era ser un apostelo, es llevar una carta, un mensaje de un lugar al otro, del emperador, quizás de algún legionario,
y tenía que cruzar kilómetros y kilómetros, pasar por lugares con dificultades, podían perder la vida, muchos perdían la vida y no llegaban a ser soldados, obviamente. Y si llegaban con vida, y si estaban bien, recién ahí podían entrar dentro de las legiones. Imagínense, ¿era importante la vida del apostelo? No, su vida estaba en peligro, sin podía ni siquiera vivir. Y esto es como se presenta Pablo. Entonces, ¿cuál es el principio de autoridad? Acá, no es él, no es el cargo, es el mensaje y es el que envía el mensaje, es Jesucristo. No es ningún cargo, no es nada que él se puso, no, es algo que lo dio Dios, ni siquiera una denominación ni nada, él mismo, no es él mismo, es Dios el que le da el ser ese mensajero. Y lo importante es el mensaje. Acá Pablo nos está diciendo, con esta simple frase, les está diciendo, oigan, escuchen, hermanos de Colosas, escuchen, hermanos de Renuevo, les voy a dar un mensaje importante, viene directo de Cristo, viene directo de Dios. Estas no son elocuencias de Pablo, no son pensamientos de él, no es lo que él pueda generar, es una palabra soplada, inspirada directamente por Dios. Esa es la autoridad con la que el apóstol va a contar, para que lo escuchen. No son palabras de humana sabiduría, es palabra de Dios. Luego que él se presenta, va a hablar, nos va a contar acerca de los destinatarios, en el versículo 2, ¿no? A los santos y fieles hermanos en Cristo, a los santos y fieles. No es que acá había dos clases de creyentes, unos que eran santos y otros que eran fieles. Vamos a ver primero lo que es la palabra fieles y después lo que es la palabra santos. Acá no voy a recurrir al griego, así que no se preocupen. Fieles. Fieles no está usado acá como un sustantivo, ¿no? ¿Recuerdan hace un tiempito atrás, Anita Jorquera nos había hablado sobre la fidelidad? Y ella decía que, por ejemplo, fieles se podía usar como un sinónimo de creyentes, los cristianos, a los fieles. Está bien, es verdad eso, y se usa. Pero acá no está usado de esta manera. Acá es un adjetivo. Es un adjetivo. Nos va a dar la cualidad de estos hermanos. Estos hermanos realmente eran fieles. Y lo vamos a ver, por ejemplo, que habla de Filemón como fiel, y cuando vamos a la carta de Filemón también lo vamos a ver, era de esta iglesia. Vamos a ver también, por ejemplo, que más adelante él va a alabar este tipo de fidelidad de una manera, no quiero espolear, pero él lo va a decir, unos renglones más abajo, no falta mucho. Eran fieles en sí, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla? ¿Nos habla que nosotros podemos ser cristianos y no fieles? Pareciera que sí. No es así. Podemos serlo, pero no debemos. No es lo que tenemos que apuntar. Tenemos que ser fieles. Eso hay que apuntarlo. Y la palabra santos ahí significa apartado para Dios. El santo es aquel apartado para Dios. Somos todos los creyentes. No pensemos que eran hermanos especiales que no tenían ningún pecado. A veces la Iglesia Católica nos metió mucho eso en la cabeza, ¿no? El santo es aquella persona especial que nunca se equivocaba, que hacía todo perfecto, hacía milagros. No es eso. Esa santidad no existe en este plano de la vida. Esta santidad es lo que en teología se llama una santidad posicional. Una santidad posicional. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros llegamos a Cristo en arrepentimiento, lo aceptamos a Cristo, nos arrepentimos, el Señor Dios pone la justicia de Cristo sobre nosotros y somos colocados posicionalmente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. No somos santos perfectos, pero estamos en el pueblo de Dios, hemos creído, somos salvos y progresivamente iremos siendo santificados, ¿no? A la medida que nosotros nos expongamos a su palabra, al Espíritu Santo y a la medida que nosotros vayamos progresando en esta gracia. ¿Dónde se cumple la santidad total? En su presencia. Pero
somos santos. Esta es la santidad posicional. Somos colocados en el cuerpo de Cristo. Vos, yo somos santos desde esta manera. ¿Que tenemos pecado? Tenemos pecado. Pero también tenemos un Dios justo que perdona nuestros pecados, ¿no? Como dice, creo que es en Primera de Juan. Después, nosotros vamos a ir viendo que Dios ya no ve santo a través de Jesús, porque no nos ve a nosotros, sino ve el sacrificio de Jesús hecho a nosotros. Dios ya nos ve santo. Él ve la obra completa, porque Él es omnisciente, ¿no? Y acá quiero jugar un poco con la imaginación. Supongamos que el pastor va y se encuentra con otra iglesia o en la denominación y habla sobre los hermanos de Saavedra. Y habla sobre nosotros, cómo somos, cómo estamos. Qué lindo escuchar si de esa denominación o de esa iglesia se dirigen a nosotros como los santos y fieles. Pero qué más lindo es cuando aquel que tiene una voz como un estruendo de aguas, como es presentado en Apocalipsis Jesús, y nos dice con un silbo apacible, como con Elías, ven fiel siervo. Eso es mucho más lindo. Por eso nosotros tenemos que apuntar a ser fieles, escuchar esas lindas palabras de parte del Señor en nuestros oídos, cuando no lo merecemos, cuando no es por nuestros méritos, sino por el de Cristo. Después vamos a ver, si ustedes ven el bosquejo, hay una parte A que es la salutación, vimos todo lo que pudimos sacar solamente del saludo, y ahora vamos a ver una oración de alabanza por la fe a los colosenses. Y esto viene del versículo 3 al versículo 8, que dice, lo leo porque tengo el micrófono, así se puede escuchar mejor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que los está guardado en los cielos, de cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Vamos a quedarnos con los primeros versículos. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Sigue, habiendo oído de vuestra fe en Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El apóstol acá está agradeciendo por la fe que ellos tienen en Jesús y por el amor hacia todos los santos, a los hermanos, a los cristianos. Y este amor es una consecuencia de esa fe en Jesucristo. Ellos se amaban unos a otros por esa fe que tenían en Jesucristo. ¿Y qué es? ¿Y por qué hacían eso? A causa de la esperanza que os está guardada, a causa de una eternidad de vivir junto al Señor. Eso nos tiene que inspirar. Es un tema difícil, complicado, el amor entre los hermanos, no es fácil, no es algo que va a ocurrir de un momento al otro. Podemos verlo también quizás como esta santificación posicional. No es que creo y de repente amo a todos. Va a costar, pero sí estamos llamados a eso, hermanos. Estamos llamados. Y vivir eternamente con Dios, esa causa es superior a los celos, a los orgullos, a las envidias, a los enojos, a cualquier obstáculo que a nosotros nos haga no poder amarnos entre los hermanos. Eso lo tenemos que tener bien en claro. No es fácil, pero se puede con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Eso sí lo podemos hacer. No me quiero saltar nada. Vamos a ver que ellos llegaron a tener esa fe en Jesucristo, después también, llegaron a tener esa fe en Jesucristo por haber escuchado el Evangelio de parte de Epafras, ¿no? Porque nos va a decir que habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo fiel. Nosotros podemos notar que ellos escucharon un Evangelio donde creyeron. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Ustedes, alguno me puede decir más o menos qué es el Evangelio?
Muy bien, muy bien. Creo que se va a llevar el premio al mejor alumno, ¿eh? Me parece que sí. Hoy me decía Silvia, me compartía, cómo nos enseñan los chicos. Ahí está, ahí se puede ver, ¿no? El Evangelio son las buenas noticias de que estamos reconciliados con Dios. ¿Y qué es esto de estar reconciliados? Nosotros estábamos apartados de la gloria de Dios. Y es una frase que leemos y repetimos, pero esa la tenemos que entender. Estábamos apartados de la gloria de Dios. Nuestros pecados fue, y voy a usar una frase que suena espectacular, fue un crimen cósmico. Un crimen cósmico. Dios es justo y Dios es misericordioso. No nos olvidemos de eso. Dios es justo y misericordioso. Pero como es justo, no puede pasar por alto el pecado, el crimen ese. No lo puede pasar por alto. Lo tiene que condenar, porque si no, no fuera justo. Es un dilema cósmico, ¿no? Suena re lindo decirlo, dilema cósmico. Bueno, es un dilema cósmico que Él mismo lo resolvió en Jesucristo, ¿no? Dios Hijo vino a morir y pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. No es algo fácil, algo sencillo, no es algo barato, no es una gracia barata, ¿no? Es algo que costó la vida del propio Dios, ¿no? Que como Él nunca pecó, humanado Jesucristo, la muerte no lo pudo retener. Y eso es el Evangelio, que a nosotros se nos imputa, se nos pone la justicia que cayó sobre Jesucristo a nosotros. A nosotros no nos dio la ira, a nosotros nos dio el perdón. Y entonces Dios pudo ser justo, porque condenó, y pudo ser misericordioso. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que nos trae a Jesús. No es vas a tener una vida feliz. Sí, es probable que la tengas feliz. Vas a tener gozo en el Señor. Pero si escuchamos ese Evangelio y llegamos por ese Evangelio, no es el Evangelio. Vas a venir a Cristo que vas a tener una vida próspera. Puede ser que tengas una vida próspera, pero no es el Evangelio de Cristo. No llegamos por eso. Tenemos que escuchar este Evangelio. Que la ira de Dios estaba sobre nosotros, aunque duela, aunque a la gente no le guste escucharlo, pero es así. Suena feo escuchar de un Dios que tiene ira, ¿no? Pero es un Dios que tiene una ira santa y que Él mismo la resolvió. Dios es bueno y demos gracias por eso. Vamos a seguir viendo esto. Ellos escucharon ese Evangelio, ¿no? Y más adelante en el versículo 6 dice, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Esa palabra oísteis, en el versículo 6, a nosotros se nos pierde, pero en el griego es una palabra que es, y ya empiezo a joder, después más adelante hay más griego todavía, ya empiezo a molestar con el griego. No, porque yo iba a decir una palabra pero que es muy común a nosotros, pero si llega a escuchar un español esto, no, mejor no la digo. Voy a molestar con el griego. La palabra es, no quiero que se me pierda, proakowo, que tiene el prefijo pro. En el latín pro significa adelante, prohombre, prócer, pero en el griego es antes. Por ejemplo, la palabra prólogo, un prólogo está antes de lo que leemos. Y entonces lo que está diciendo ahí con que oísteis es el evangelio que ustedes antes escucharon. ¿Y qué está haciendo Pablo acá en estos dos versículos, el 5 y el 6? Nos está contraponiendo lo que después va a atacar, ya nos está adelantando eso. Está diciendo que había un evangelio que ellos ahora estaban escuchando, que no era evangelio, aclaremos, no era evangelio, era un falso evangelio, que eso no lo tenían que escuchar, que ellos ya habían escuchado el verdadero evangelio, que habían creído y que tenían ya frutos por medio de ese evangelio, que era el amor que se tenía entre ellos, ¿no? Ahí Pablo les dice, Colosenses, ustedes escucharon la palabra de verdad, manténganse en esa palabra, lo que va a venir no es nada. Por eso les estaba remarcando eso, que habían creído el Evangelio de verdad. Después vamos a ver, ¿no? Una oración en el punto C de su bosquejo, que dice una oración de petición por el crecimiento en Cristo,
del 9 al 14. No lo voy a leer entero, sino voy a leer vamos a verlo por versículos, ¿no? Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y vamos a ver qué ora, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo oraba Pablo? No está mal que oremos por salud, que oremos por trabajo, no está mal, eso lo quiero dejar bien en claro, ¿no? Pero Pablo acá estaba orando por algo totalmente más importante que todo eso, que era el conocimiento de la voluntad, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Son cosas que nos van a ayudar en esos procesos de salud, en esos procesos económicos, en esos procesos de soledad. Eso es mucho más importante que la causa, que solucionar la cuestión, ¿no? Porque a veces en la salud, en la economía, en nuestra vida relacional, hay propósitos de Dios que nosotros no entendemos, y es por eso que necesitamos esa sabiduría y esa inteligencia, que ahora vamos a desglosar estas 3 peticiones. Voluntad del conocimiento de Dios, que seas pleno, sabiduría e inteligencia espiritual. Y vamos a empezar con la voluntad, ¿no? Conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad, y estoy viendo la hora, quizás les robo 5 minutitos más. El conocimiento de su voluntad lo podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿no? Conocer la palabra de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para cosas particulares, la voluntad de Dios, no sé, para Verónica, para Yara, para todos, para cada uno de nosotros, tiene que ser siempre un reflejo ¿cómo es tu nombre? Ian. La voluntad para Ian también siempre tiene que ser un reflejo de la voluntad universal o general de Dios, ¿no? ¿Cómo es esto? Si yo tengo que tomar decisiones, y es bueno conocer la voluntad de Dios, si yo tengo que tomar decisiones, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? Los chicos que están en la etapa de noviazgo, ¿con quién me voy a poner de novio? ¿Con quién me voy a casar? Todas las decisiones siempre tienen que afectar esa voluntad, ese general de Dios, que es el darle gloria a Dios, darle honra a Dios. Para eso fuimos creados, no para vivir vidas para nosotros, sino para Dios, y el poder transmitir ese evangelio, ¿no? Eso siempre, la voluntad para cada uno siempre tiene que ir en relación con la voluntad general de Dios. Y eso lo podemos conocer en la palabra de Dios. No te va a decir, sí, vamos a decir, como un ejercicio de adivinación. No sé, sí, ¿qué tengo que hacer, Señor? Tenés que caminar 5 cuadras e ir para allá. No, tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios y moverme. Y no la puedo conocer si yo no conozco a Dios. Es una voluntad, una relación con Dios que yo tengo que tener. Después nos va a hablar acerca de la sabiduría. Sabiduría, que es una sabiduría humana para asuntos espirituales. Y ojo, por acá podría haber una contradicción con Santiago cuando dice que hay sabiduría que viene de lo alto y sabiduría animal, la sabiduría del hombre. Pero esta sabiduría humana quiere decir que está al alcance de todos, y de paso paréntesis, el conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual va a estar siempre para el alcance de todos. Y es una contraposición con las herejías que vamos a ver más adelante, que es el gnosticismo. Adelanto un poquito, el gnosticismo es ese conocimiento místico que solo algunos podrían alcanzar, algunos elevados, y así conocer y relacionarse con Dios. No, acá Pablo nos dice que no, que esto es humano y que esto todo lo tendríamos que tener y que Él está orando por esto. Ahora vamos a ver bien qué es esta sabiduría espiritual, ¿no? Y esta inteligencia espiritual. La palabra sabiduría es la que se usa en filosofía, cuando la definición de la palabra filosofía, filo, amor, sofía, sabiduría, es esa sabiduría. Pero, bueno, nosotros vamos a ver que en las cartas de él va después a atacar a la falsa filosofía. ¿Qué es lo que nos diferencia a los cristianos con los filósofos? Ellos, en la definición de filosofía,
ellos están como que enamorados de una sabiduría que nunca pueden alcanzar, ¿no? Es como ellos mismos lo definen así, ¿eh? No es que nosotros cristianos estamos hablando de los filósofos, ellos mismos se definen con una sabiduría, no se consideran sabios, nunca ellos se consideran que puedan tomar esa sabiduría. Por eso es relativa la filosofía, es un pensamiento relativista, toda filosofía, ¿no? Siempre se construye sobre otro pensamiento, o lo discute o lo acepta. Ellos buscan una sabiduría, nunca la van a poder encontrar. ¿Qué nos diferencia? ¿Nosotros buscamos esa sabiduría? No, esa sabiduría nos buscó a nosotros y esa sabiduría nos encontró. Y esa sabiduría es Cristo, personificado en Proverbios como Jesucristo y en toda la Biblia. La sabiduría es Cristo y nosotros la tenemos, no tenemos que buscarlo, ya la tenemos. Y no es relativa, es absoluta, es Cristo. Esta sabiduría que está orando es para asuntos espirituales, pero cuando hablemos también de inteligencia, así ya me voy adelantando un poquitito, al hablar de sabiduría e inteligencia espiritual, no nos confundamos y no pensamos que está hablando de cosas místicas, cosas para entender cómo se llama el demonio tal, o cómo es esto, o cosas que nadie puede entender. No es esa sabiduría e inteligencia espiritual. Es para, nosotros fuimos primero orando para el conocimiento de su voluntad. Bueno, conocimos su voluntad, tenemos que tener sabiduría para saber por qué esto, por qué tiene esa voluntad. E inteligencia para saber cómo poner en práctica esa voluntad de Dios. No es nada místico, es lo más, en el buen sentido de la palabra, racional. ¿No? Es algo humano que todos tenemos y podemos alcanzar, ¿no? Y después vamos a ver también en los últimos minutitos sobre esto. La palabra inteligencia en griego es sunesis, si no me equivoco. Igual ninguno de nosotros va a hablar en griego, ¿no? ¿Para qué sigo con esto? Pero bueno, sunesis. Esta palabra es la que se utiliza en Lucas capítulo 2, 47, cuando está hablando sobre Jesucristo, cuando Jesús se había perdido y estaba en el templo debatiendo, hablando con los eruditos. Ellos le alaban su inteligencia, su sunesis. Es inteligencia humana para cosas prácticas, es un discernimiento crítico. A ver si lo puedo explicar un poquito mejor. Es un discernimiento crítico, es analizar y discernir. Es como cuando nosotros queremos aprender algo, nos enseñan algo, y yo trato de buscar en mi experiencia, en lo que yo previamente conozco, y trato de comparar y poder entender el concepto de esa manera, ¿no? Es algo que hoy en día, en el siglo XX, siglo XXI, los pedagogos descubrieron que es la mejor manera de poder aprender un chico o una persona, que se llama el aprendizaje activo. Eso ya estaba en la Biblia hace 2000 años atrás, ese tipo de inteligencia, ese discernimiento, ¿no? Que nosotros podemos recordar de un personaje bíblico que está en el Evangelio de Juan, les voy a dar demasiada pista, el cual habla de noche con Jesús, y Jesús le reprocha no tener no lo dice, pero lo da a entender, le reprocha no tener esta inteligencia. ¿Quién es el personaje? ¿Alguno se imagina? Nicodemo. Él le habla de nacer de nuevo y Nicodemo, ¿qué? ¿Me tengo que entrar en la matriz de mi madre? Le habla sobre cómo es el Espíritu Santo usando el ejemplo de los vientos y Nicodemo no entiende ni jota, ¿no? Entonces él no tenía esta sunesis, porque él tendría que haber... Él le dice a Jesús, ¿sos maestro de Israel y no entendés estas cosas? Él tenía que haber podido captar eso. Él, Jesús, y no por ser Dios, porque Jesús es 100% Dios y 10% hombre. Pero Jesucristo tuvo esa sunesis no por haber sido Dios, no era porque Él era Dios y tenía ese conocimiento espectacular que pensamos que lo tuvo por Dios. No, Él tuvo este tipo de inteligencia, esta sunesis. Y somos llamados a tener esta sunesis. ¿Y por qué es esto? Es justamente conocimiento de su voluntad, sabiduría, inteligencia, como dije antes, lo contrapone con
el conocimiento que nos venían a hablar los gnósticos, aquella cosa mística, como dije antes, que solo algunos podían tener. No, no es esto. Y todo esto tiene algo más práctico todavía para nuestras vidas, porque nosotros podemos ver para qué querían conocer la voluntad, para enterarse qué piensa Dios y así tener un conocimiento y poder dominar. No. ¿Para qué querían la sabiduría y la inteligencia? Dice, para que andéis, versículo 10, como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De paso, parece que era respondida esta oración porque los alaba Pablo por su fidelidad en una parte, ¿no? Dice, fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este conocimiento es para poder entender. Conocí la voluntad de Dios, ahora lo tengo que entender, lo tengo que captar y lo tengo que poner en práctica, ¿no? Y nos dice, fortalecidos con poder, nos encanta el poder. Escuchamos poder, dinamus, dinamita, explotamos y todos queremos poder. Pero ¿para qué es el poder? Dice, conforme a la potencia de su gloria, para paciencia y longanimidad. Todos sabemos lo que es paciencia. ¿Sabemos lo que es longanimidad? Nunca lo supe hasta que agarré el diccionario. Yo leía longanimidad, ¿qué se me venía en la cabeza? Una longaniza, ¿no? Y no está mal, porque longaniza es longaniza, porque es larga, longa. Viene más o menos de eso. Pero ¿qué es esto? Esto es una largura, una entereza. Es una virtud de poder soportar, y fíjense en esto, es una virtud de soportar con ánimo y entereza las ofensas y las adversidades. Las ofensas y las adversidades. Yo dije al principio, podemos orar por salud y no está mal, y el Señor sana si es su voluntad. Pero cuánto más es poder soportar con ánimo y entereza y las adversidades, ¿no? Que Dios nos quiere comunicar en esas circunstancias. Que Dios nos quiere mostrar cuál es el propósito de Dios. Quizás cierta adversidad es para llevar a una persona a Cristo. Quizás cierta adversidad es para que una persona camine como deba caminar. Es algo que nosotros humanamente no lo vamos a entender si no tenemos esa inteligencia humana para cosas espirituales. Y esto hay que tener en cuenta que más adelante dice que Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz. Y eso es un gozo eterno que va a superar las adversidades que podamos tener en este lado de la vida. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, como cristianos, ¿cómo oramos por los hermanos? Oramos por salud, por trabajo, y está bien, pero oramos también por estas cosas. Sería bueno que también miremos eso y podamos orar por esas cosas, ¿no? Por esa paz, ese entendimiento, esa sabiduría espiritual. Esto es lo que Pablo nos está en sí enseñando en esta carta. Y hoy vimos y aprendimos, ya les dejé el resumen, los que vinieron más tarde me lo piden por favor, de las cosas que vimos hoy, y vimos lo que nos enseñó Dios a través del apóstol Pablo, pero también vimos lo que nos enseñó Dios a través de los colosenses, ¿no? Porque no solo enseñamos con palabras, no solo enseñamos con estudio de lectura, sino que enseñamos con testimonio. Y acá, 2000 años atrás, los colosenses nos están enseñando a nosotros a ser un discípulo de Dios, a tener fidelidad hacia Dios, amándonos entre nosotros. Eso es lo que el Señor nos quiere comunicar en el día de hoy. Hoy no voy a dejar tarea, mentira, nunca dejo tarea, pero me gustaría que podamos cerrar con unas palabras de oración. No sé si alguno quiere orar, me dice y le alcanzo el micrófono. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, porque nos viste, Señor. Gracias, Padre, porque somos parte del cuerpo de Cristo.
Y también, Señor, gracias por esta inteligencia, Señor, que tenemos acceso a Jesús. Y te rogamos, Padre, que nuestra oración pueda ser como la de Pablo a los creyentes de Colosas. Padre, para que nosotros podamos alinearnos, Señor, cada vez más a tus propósitos y a tu voluntad. Te alabamos, Señor, y te rogamos, Padre, que podamos poner en práctica, Señor, lo que hoy, Padre, nos trajiste. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.